Un lugar en el mundo, historias de argentinos en el exterior. Siempre me gusta ir a lugares donde tenemos un uso horario diferente, donde la cabeza cambia cuando vamos y sobre todo el hecho de conocer diferentes culturas nos abre posibilidades de expansión, siempre que estemos listos para explorar y estar también permeables a entender cosas diferentes. Por eso nos vamos a ir a China, donde se encuentra un sociólogo argentino que, como pasa con muchas cosas en este programa, de alguna manera el hilo conductor de contacto siempre tiene que ver con el básquet. Es ineludible. Jugador de básquet, entrenador de básquet, pero sociólogo en definitiva, y muchas cosas más. Argentino en China, que va a charlar con nosotros hoy, con esta diferencia horaria que nos saca un poco de contexto, pero que también nos invita a profundizar en esta tarde de domingo de Argentina. Nicolás Morales está con nosotros desde China para charlar un rato. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Hola, Florencia. Bueno, muchas gracias por las palabras de bienvenida. Estoy muy bien. Acá es un domingo nublado a la mañana, así que me imagino que no hay ningún problema si se escucha el ruido de mate de fondo, siendo que hay ciertos rituales que los argentinos llevamos más allá de la distancia, como bien mencionabas hace un ratito. Por supuesto, el mate siempre acompaña y a veces pasa a ser un aliado cuando estamos lejos y nuestro compañero inseparable. ¿Qué haces, Nico, en China? ¿Qué te llevó a instalarte allá, por lo menos por ahora? Bueno, antes de venir para acá, en la ciudad de Chengdu, que es donde me encuentro, yo vivía en Australia. En Australia tuve la oportunidad de trabajar para la NBA en una academia que está en Sydney. Y bueno, a raíz de ese trabajo, ya terminaba mi ciclo en Australia y me contactan desde otra academia NBA. Un proyecto por ahí que incluye, entre otras cosas, la Academia NBA, sino que también están asociados con otra empresa que fomenta programas de intercambio cultural a partir del básquet. Y bueno, me invitaron a formar parte y acá estoy. Se dieron, después de varias charlas, idas y venidas que se dieron durante el verano del hemisferio sur, llegué acá a Chengdu en pleno invierno y bueno, ahora de a poco va asomando la primavera y el buen tiempo. ¿Qué es lo que te fue sacando de Argentina como para empezar a tocar distintos países? Por ejemplo, me contabas de Australia, ahora en China. ¿Tu motor para salir de Argentina por primera vez, cuál fue? Bueno, a ver, mi pasión no es precisamente el básquet, si bien amo el básquet, me gusta muchísimo el básquet, pero mi pasión creo que es viajar. Claro. Es algo que uno protege de cualquier cuestión que tenga que ver con lo laboral, digamos, el viajar como un acto más de libertad que de trabajo. Y cuando, bueno, tuve la situación de que, tengo que hacer memoria, cuando fue 2017, tuve una lesión en la cadera, mi cadera dijo basta, no pude jugar más al básquet, tuve que dejar de jugar por lo menos profesionalmente. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí empecé, bueno, ahora ¿qué hago? ¿Qué soy? Porque, bueno, el básquet toda mi vida giraba en torno al básquet en ese momento. Era jugador de básquet y eso te ocupa gran parte del día porque, bueno, uno pensaba, al ser de afuera, yo soy, bueno, de San Martín de los Andes, entonces al no haber básquet profesional ahí siempre me tocó ser un jugador de afuera jugando en un club de otros lugares de la Argentina, y eso te hace vivir con otros jugadores de básquet también en la misma situación de vos, entonces el básquet termina absorbiendo
una parte muy grande de tu vida, donde hablas de básquet, vivís con jugadores de básquet, todo gira en torno al básquet. Al no poder hacerlo más, es como que mi vida ahí tambaleó muy fuerte. Claro. Y bueno, tomé una decisión de decir, bueno, voy a terminar la universidad y voy a viajar sin tiempo cuando me reciba voy a viajar sin sin plan y sin pasaje de vuelta. Qué bien. Hasta que me canse. Así que así fue en el 2000, bueno, me recibí, me acuerdo, en 2019 y menos de un mes después, 20 días después, recibí como por parte de mis padres como un regalo, un pasaje de ida a donde yo quiera. Qué buen regalo. Pasaje de ida nomás, como diciendo andá y no vuelvas. O sea, perdete por ahí, hacé lo que tenías ganas de hacer. Así que, bueno, decidí empezar por Madrid, por España. Yo, había salido del país, pero países limítrofes con Argentina. Chile varias veces por una cuestión lógica de vivir cerca, de haber crecido muy cerquita de Chile. Claro. Después un primer viaje iniciático, ya siendo jugador, pero en un receso, me acuerdo, de irme de mochilero por Bolivia, Perú, y ese fue un antes y un después para mí. Y bueno, entonces, pero nunca había salido más allá a otro continente. Entonces como que decidí empezar por España como para hacer una transición, ¿no? Que no sea algo de a poco. Claro. Y bueno, ese viaje empezó ahí en Madrid, un 19 de octubre, y terminó en Uganda, en África, terminó en París, porque di un círculo, después volví a Europa por una situación que ahora la recuerdo con gracia, pero fue bastante compleja, que me agarré malaria en Uganda. Complicado. Ahora causa gracia, pero fue complicada. Pero sí, viajé, a mí me gustan las experiencias no convencionales, por decirlo de una manera, o viajar de una manera más fuera de los circuitos tradicionales, porque entiendo que uno entra en contacto con cierta cotidianeidad y como con un tejido social más profundo del lugar en donde está. Entonces yo viajaba a dedo, básicamente, entonces fui desde España hasta Uganda, viajando así, todo por Europa, Medio Oriente. Lógicamente, el COVID en el medio había vuelto al mundo en ese contexto. El mundo se había vuelto una especie de tablero de ajedrez, en donde temas de visados, de acá se puede entrar, acá no, acá tenés que hacer cuarentena, acá no te piden nada, acá sí. Sí. Se había vuelto una especie de estrategia que habían que seguir, y hizo todo más interesante, hizo que el viaje me haga quedarme en muchos lugares mucho tiempo, como por ejemplo en Turquía. Me acuerdo que fue donde empezó la pandemia. Yo estaba allí y me quedé 7 meses al final en Turquía. Viviendo todas esas experiencias, un poco totalmente desconectado con el básquet. Era como que mi cuerpo, mi alma, mi espíritu querían ver más allá, después de haber estado tanto tiempo vinculado al básquet. No como una especie no es que estaba peleado ni nada así, sino que era como que quería ver más allá, que había más allá, de lo que ya conocía. Claro, pero te fuiste a andar por el mundo sin rumbo, y esa es la mejor manera de ver qué hay más allá. Exactamente, sí. Tuve todo tipo de experiencias. Un poco cuando me preguntan pero ¿por qué viajar a dedo? ¿Qué es lo que te da? Y así fui a casamientos, bautismos, celebraciones de divorcio, funerales,
funerales, me han invitado familias a compartir con ellos, que eso viajando como por ahí en un turismo más convencional o un turismo más estructurado, en donde uno dice tal día hago tal cosa, tal día hago tal otra. Realmente no sucede cuando uno deja lugar para que decir, bueno, a ver, sorprendeme mundo, hoy sorprendeme, hoy estoy acá, vamos a Bulgaria, o estoy acá en Kenia, sorprendeme, que pasen cosas. Cuando uno deja eso abierto, uno se vuelve más abierto también, porque bueno, también al viajar solo uno también tiene que estar más abierto hacia el otro, necesita del otro todo el tiempo. Otra de las decisiones que por ahí tomé en ese sentido fue no tener internet solo cuando lo necesitaba. Entonces yo no andaba por los países con un chip local, sino que solo tenía internet cuando agarraba wifi. Entonces eso te hace tener que interactuar con la gente. Hoy en día, bueno, en relación a la tecnología aplicada a los viajes, hay aplicaciones para absolutamente todo. Sí. Y si vos caes un poco en la comodidad, no necesitas interactuar con nadie si llegas a un lugar, por más que la cultura sea diametralmente distinta a la tuya y el idioma sea distinto, puedes solucionar cualquier inconveniente, cualquier problema con el teléfono. Sí. Y bueno, un poco yo me había dado cuenta de eso al comenzar el viaje en Europa, y me había, bueno, fui probando y la verdad que es como que se te presenta al estar sin el teléfono y tener que sí o sí interactuar con la gente y tratar de hacerte entender y todo eso, sin traductores, sin nada así. Es como que se te presenta una biblioteca de acontecimientos posibles en donde cada persona es un libro en esa biblioteca y cada libro te puede llevar a vivir experiencias de lo más dispares, buenas y malas, pero que en definitiva son las que hacen al viaje. Totalmente de acuerdo. Y te digo más, aún corriendo riesgos profesionales, en mi caso, tomé esa opción en la última cobertura de los Juegos Olímpicos en París, el año pasado, porque me costó igual y tuve que explicar a aquellos que requerían mis servicios y mi contacto permanente a la distancia, que si estaba todo el tiempo conectada, me perdía de un montón de cosas, tal cual como vos lo describís, exactamente así, y a eso sumale las distracciones que te da el teléfono de las otras cosas que están pasando en el lugar donde vos vivís, que no es en el momento en el que estás. Entonces, así fue como decidí, como vos, no contratar el famoso chip local con internet y jugarme a tener wifi en el momento en el que lo necesitara y sobre todo hablar con la gente. Y en francés, que fue bastante difícil, pero la experiencia valió la pena. Así que me imagino que todo esto, al lado de todas tus vivencias por el mundo, queda pequeño, pero coincido plenamente y realmente es para recomendar a aquellos viajeros que están ahora acostumbrados en la comodidad de la tecnología. ¿Se te viene a la mente alguna anécdota que tenga que ver con esto? De estar perdido, de no saber a dónde tenés que ir, cómo ir y encontrarte con gente que te solucionó el problema sin necesidad de internet. Sí, se me vienen, para ser honesto, se me vienen muchas situaciones porque, bueno, todos los días pasaba algo, básicamente, algo chico o algo grande. Pero bueno, a ver, se me ocurre, o sea, cuando uno no habla el lenguaje, cuando uno no tiene un traductor, la comunicación pasa por otros lugares. Al principio suele darte la sensación de que está vacía, de que falta algo,
pero en realidad estamos todo el tiempo comunicándonos y eso empieza como una especie de, vamos a ver, por ahí la metáfora, vamos a decir un ciego que desarrolla otro tipo de, como que desarrolla de una manera más intensa otro tipo de sentidos. Sí. Al no poder utilizar el lenguaje, uno empieza a volverse un poco experto en dígalo con mímica o en comunicación más allá de lo, como con lo corporal o con lo actitudinal. Sí. Y me ha pasado me acuerdo de un camionero en Turquía que me llevó desde, creo que era desde las afueras de Ankara hasta Capadocia. Esos son como algo así como 800 kilómetros más o menos. Yo hablaba 5 palabras en turco y él hablaba 5 palabras en inglés y bueno, horas y horas y horas y horas arriba del camión con él. Es como que en un momento ya decís, estamos hablando con gestos y estoy sabiendo de su vida con gestos, y me contaba que estaba casado, me hacía por ahí se señalaba el dedo anular como que tenía un anillo, estaba casado, entonces me hacía como a la altura, una altura baja, como diciendo tengo hijos, como señalando con la mano, tengo 3. Entonces hacía con las manos como que pelo largo, entonces uno entiende, una mujer, y decía pelo corto, como cortito se tocaba el pelo, tengo 2, o sea, una mujer y 2 varones. Claro. Entonces decía, el primero está casado, y todo esto que te estoy diciendo, todo con señas, y me acuerdo que ahí, cuando me salí de ese camión, me acuerdo que empecé a pensar todo lo que aprendí de su vida sin hablar una palabra. O sea, cuando te pones a pensar todo lo que vos podés comunicar con las manos, utilizando un poco la cabeza de cómo sería, podés tener conversaciones, más o menos. O sea, obvio que no son tan fluidas, pero se me viene eso a la cabeza. Y después situaciones graciosas, por ejemplo, que hay lugares en el mundo en donde no entienden lo que uno realmente está haciendo, si está parado en la ruta extendiendo el pulgar, es como que de alguna manera se entiende que lo que está haciendo uno, que está pidiendo un aventón o ayuda o algo así. Entonces venía gente, me pasaba en Kenia, que la gente es como muy de querer ayudarte, muy de querer de ver si estás bien, si necesitas ayuda, de querer acompañarte. Entonces se acercaba gente, bueno, en Kenia hablan inglés, entonces por ahí no era un problema lo comunicacional, pero te decían, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? Y yo decía, sí, no, estoy viajando, estoy bien, estoy pidiendo básicamente que alguien me lleve. Digo, pero ¿qué? ¿Solo? Entonces te querían acompañar y se acercaba más gente, y en un momento éramos 20 personas. Y digo, esto no funciona, yo les agradezco, les decía, les agradezco, pero esto no funciona, no está bueno si un conductor de 20 personas, no va a parar. Querían todos con el pulgar, me copiaban así con el pulgar, queriendo que frene un auto. Digo, no va a frenar nadie, somos 20 personas pidiendo que un auto frene, no va a frenar nadie, les digo. Y ellos querían ayudar. Querían ayudar, acompañar, y en ese sentido, bueno, van saliendo las anécdotas. Me acuerdo por un amigo en común, yo conocí una persona ahí en Kenia que tenía una especie de una chacra. Yo en ese momento, bueno, necesitaba parar un poco, quedarme quieto en un lugar, y bueno, esta persona me invitó, venite acá a mi chacra, quédate acá, dame una mano, puedes quedarte el tiempo que necesites. Y bueno, éramos 3 personas viviendo en una casita ahí en la chacra, el dueño, su primo y yo, que hicimos una relación hermosa, pero bueno, en un momento ambos tenían que irse a otra parte de Kenia y me quedé solo, y yo digo, sí, que yo me acuerdo, me estaba preparando el mate,
y me estaba preparando un mate con un puchito de yerba que me había dado una argentina que vivía ahí en Nairobi, que me dijo, bueno, mira, te doy, y me dio un poco de yerba, como quien te da algo muy valioso. Oro. Y me acuerdo que estaba preparando el último mate, la última frontera con el mate, y estaba pensando, qué bueno, ahora estoy solo unos días, viste, como qué buena esta gente, pero también uno necesita estar solo, necesita tener sus tiempos, me acuerdo que estaba pensando eso, salgo con el mate preparado al patio y había más o menos 15 nenitos afuera del patio, porque ahí, bueno, hay la particularidad y, bueno, el concepto de lo que es la propiedad privada es muy distinto al nuestro. Ahí es como que la gente va a tu casa y entra, no es que golpea, o es como que funciona distinto. O sea, no es que tu propiedad es algún lugar al que uno no puede acceder o que tiene que pedir permiso. O sea, vos vas al vecino y entras a la casa y le pedís lo que tengas que pedirle. Y con esa docilidad, digamos, de lo que es el espacio personal, estos nenes habían entrado, eran 10, 15, eran nenitos del barrio que yo los conocía, y estaban todos así contentos mirándome, y le digo, ¿qué hacen acá? Y vimos que Kikuyu, que era el que el dueño de la chacra, se fue con su primo en el auto, y pensamos que te habías quedado solo, entonces veníamos a hacerte compañía. Entonces, ese sentido de lo comunitario, claro, uno se ríe, o sea, yo me reí, pero decía, qué loco, ¿no? Yo estaba poniéndome contento que ahora iba a estar solo un rato, y los tuve toda la tarde ahí corriendo, dando vueltas. Qué insólito, qué momento que te hace pensar, ¿no? También, y replantearte todo, de dónde venimos, cómo somos nosotros, cómo entender también lo diferente y ser receptivo, porque en definitiva son todas buenas intenciones que vos recibís. Tal cual, son todas buenas intenciones que, bueno, entran en tensión como bien vos decías, Florencia, entran en tensión con como uno está criado, como uno está acostumbrado a vivir. Me acuerdo en ese sentido, bueno, cuando empezó la parte más dura de la pandemia, la parte, digamos, donde todos los países ya estaban con medidas muy estrictas y que había que quedarse encerrado. Bueno, yo estaba en Turquía y, bueno, conocí a un viajero australiano que él estaba viajando en bicicleta, y él se volvía a Australia y me dice, ¿y vos qué vas a hacer? Yo me voy a quedar acá en Turquía, yo la verdad me siento bien en este país, o sea, no sé si quiero volver a Argentina ahora, veré más adelante. Me dice, bueno, anda a este lugar, me dice que ahí seguro te vas a poder quedar el tiempo que necesites. Nada, es como una casa abierta a viajeros, a gente que anda dando vuelta. Seguro te van a poder recibir y te vas a poder quedar todo el tiempo que necesites. Entonces me acuerdo que me dibujó un mapita en un papel, en una ciudad que se llama Mersin, al sur de Turquía. Y bueno, fui ahí a ver, viste, pues necesitaba un lugar donde quedarme con perspectiva largoplacista, o a menos hasta que podamos ver de qué iba todo esto de la pandemia, que ahora, bueno, sabemos lo que fue, pero en ese momento eran solo incógnitas las que teníamos. Sí. Y bueno, y era una casa, sí, era una especie de comunidad de gente de lo más diversa, que todo al palo de los viajes, pero también artistas, gente de lo más, o sea, un montón de gente muy distinta, y entre ellos había un japonés que bueno, que él era un banquero japonés que se cansó de su vida tan estructurada, decidió patear el tablero y se fue a viajar por el mundo sin fecha de regreso, al igual que lo que estaba haciendo. Y en ese sentido me decía que se había sorprendido de que conocía vecinos, porque ahí, bueno, ya nos habíamos hecho conocidos en el barrio,
y que los vecinos venían y nos dejaban comida, porque era Ramadán en ese momento, y que él dice, para mí sería totalmente descabellado pensar que el vecino va a venir a golpearme la puerta, a presentarse, a decirme quién es, etcétera. Digamos, como que tenemos una especie de muralla en Occidente que construimos, que cada vez se hace como más grande en relación a quién es el otro, a dónde está parado el otro, y que bueno, a partir de esa raíz de esas experiencias, como que te derriba la muralla de un golpe, y uno solo tiene que relacionarse con el otro, tiene que empezar a construir puentes, vínculos con un otro extraño, pero que habita el mismo espacio que uno. Y bueno, y ahí es donde suceden este tipo de cuestiones interesantes. Sí, claro, y fluir también con lo que el universo te va presentando. Y una vez que empezás a vivir esta vida, es muy difícil volver atrás. Es como que ya tu eje está en otro lugar. Digo, hay un equilibrio entre la vida que dejaste atrás, en donde se supone que vivís en el lugar donde vos naciste y tenés las costumbres de la gente que te rodea, de toda tu vida, y después tenés todo el mundo a tu disposición, el mundo literalmente que te enseña a cada paso. Es como que no podés ya dejar ese norte, ese camino ya es de ida. Sí, ese camino es de ida, y uno sí simplemente no puede. Ese tipo de experiencias te transforman. Y cuando digo transformación, digamos, es una especie de crisis que uno vive. Uh-huh. Es una especie bueno, volver de un viaje siempre hay un pequeño duelo cuando uno vuelve de un viaje. Uh-huh. Y al haber estado tanto tiempo viajando así, sin nada estructurado, sin nada, como con un estilo de vida muy díscolo, uh-huh, el tener que volver a adaptarse a una rutina, cuesta mucho, y uno está dispuesto a hacerla solamente si refleja de alguna manera sus propósitos o sus metas más intrínsecas y que tengan que ver con vos. Uh-huh. O sea, es como que ya no podés te cuesta muchísimo hacer cosas que no tengan que ver con vos. Claro, exacto, porque conectaste con tu propia esencia y ya no hay vuelta atrás. Y vivís unas dosis de libertad que no estamos acostumbrados, que al principio es algo conflictivo, digamos. Si pensás, bueno, ya desde el hecho desde chico vas al jardín, después vas a la escuela, haces deportes o actividades fuera de lo institucional, digamos, fuera de la escuela, haces deportes, actividades, después universidad o trabajar, y eso te va estructurando, y en un sentido te saca cierta libertad, que después, al estar en un viaje así, se te cae toda esa libertad de golpe, y no es algo alegre al principio, es algo que uno tiene que aprender a lidiar con todo eso, pero una vez que uno puede hacerse cargo de su propia de toda esa libertad de acción, de ese libre albedrío, una vez que podés entenderlo y hacerte cargo, volver después a meterse en una rutina o en algo se hace extremadamente difícil. Pero uno lo vive con más sapiencia y con más discernimiento de lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Es como que el viaje te transforma en definitiva y uno actúa a partir de eso luego. Claro, es hasta dónde podés negociar también. Exacto, sí. ¿Y cuándo volviste al trabajo formal? Bueno, después de de la experiencia con malaria en Uganda,
recibí la ayuda de un amigo argentino un amigo del básquet casualmente, Bruno, y su pareja Sydney, que están instalados en Francia. Me fui a recuperar ahí, a París, y después de ahí, ya ahí me picó el bichito, ya es momento de parar, ya es momento de asentarse de vuelta. Uh-huh. Así que me fui a Australia básicamente a trabajar y juntar algo de plata y ver qué hacía después. Sí. Y ahí volví a conectarme con el básquet, muy de a poquito, volví a conectarme con el básquet y hice, hice los cursos de entrenador y ya me metí de lleno con ser entrenador de básquet una vez en Australia. Como que lo pude descubrir un poco la docencia o el deseo de transmitir desde ahí. Yo me acuerdo cuando era jugador, siempre decía lo que menos quiero hacer el día de mañana es entrenador de básquet. Mira vos. Yo los veía como seres estresados, presionados, pero después descubrí el básquet formativo. Claro. Y es otra cosa. O sea, a mí no me gustaría ser un entrenador profesional de un plantel profesional. No es mi rumbo. Me gustó, me está gustando mucho lo que es el básquet formativo. Y en relación a esto, hace unos días me junté con un entrenador iraní acá en China. Sí. Fuimos a tomar un café y hablando un poco de todo, me dice, él sí es entrenador profesional, él sí, tiene una carrera más en el básquet profesional, pero por circunstancias de la vida, en un momento donde necesitaba trabajar y no estaba saliendo nada, decidió aceptar una oferta de ser entrenador en una academia, volver al básquet formativo acá en China. Y dice, cuando empecé, de repente me veía enseñándole a hacer una bandeja, o sea, venía de pasar noches haciendo scoutings y preparando partidos y con la presión de tener que ganar al día siguiente y todo ese mundo, de repente me vi enseñándole a hacer una bandeja a un nenito que venía con las cosas de la escuela, como que recién salía de la escuela, iba a básquet, y me causó gracia porque me dijo, ahí me di cuenta que los jugadores de básquet también son humanos, también son, como que me dice, ahí me di cuenta que hay un humano atrás del jugador de básquet, de tanto vivir en el mundo profesional, y desde ese lugar, que a mí me causó mucha gracia como él lo puso en palabras, desde ese lugar creo que yo conecté con el básquet, a partir de utilizar el básquet como una excusa para de alguna manera inculcar valores o enseñar cuestiones que traspasan lo meramente basquetbolístico, más allá de que uno le enseñe a hacer una bandeja a un chico y que eso por ahí lo va a llevar siempre. Claro, entonces hay de todo tipo de niveles y un poco viviendo esa experiencia, la verdad que a cada entrenador de básquet del mundo le deseo tener un alumno chino, porque es un placer, es más allá del nivel o de las condiciones técnicas, tácticas. Contame qué es lo que estás haciendo vos en China relacionado con el básquet, que no solo te involucra como entrenador. Mi labor se comparte dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha, soy un entrenador de más que nada fundamentos individuales. Fuera de la cancha estoy ayudando el proyecto de la escuela de NBA a expandirse más allá de las fronteras chinas. Ellos están muy interesados en un poco siguiendo la propuesta por ahí más del gobierno chino de tejer puentes con Occidente desde su apertura al mundo ya hace más de 30 años. Y ellos lo ven como una posibilidad para
invitar escuelas de básquet, organizar eventos internacionales, un poco tener un intercambio con el resto del mundo, que vengan, ellos están muy interesados en que vengan a conocer la cultura china, a ser muy receptivos con eso. Bueno, ahora estamos organizando un evento para julio, abierto a todo el mundo. Estamos mandando emails a literalmente todo el mundo para que vengan al evento, en donde combinan un poco de turismo con entrenamientos de básquet. Les gusta la idea de que nadie hable el mismo idioma, claro. Así tengan que comunicarse a través del básquet como idioma en común. Y bueno, viviendo un poco ese nuevo rol también, que bueno, nunca lo había ejercido como en un empleo formal, pero la verdad que me está gustando, es un poco ensayo y error, y bueno, acá estamos. Ya para este evento de julio ya hay escuelas confirmadas de Italia, de Nueva Zelanda, Tailandia. Así que, bueno, un poco, nada, hago extensiva la invitación a cualquier persona vinculada al básquet y que tenga ganas de hacer un intercambio con China, de que se pongan en contacto conmigo, que acá son recibidos con los brazos abiertos. Qué interesante y qué enriquecedor para vos también, lo que van a hacer esos encuentros. Qué buena oportunidad para intercambiar, para hacerse cada uno mejor al otro, hablando cada uno desde su lugar, como vos decís, a veces hablando otro idioma, pero entendiéndose todos con el mismo lenguaje del básquet. Y me resulta interesante también ese concepto que decís que compartirías con los entrenadores de básquet en relación a cómo es el alumno chino. ¿Qué características tiene el aprendiz chino? Y todas las características deseables que un entrenador busca en un jugador. Disciplina, desde ya, son muy entrenables. Es decir, lo que vos le digas es casi una palabra sagrada, es la verdad absoluta. Entonces tenés que tener también mucho cuidado con lo que uno... Es como que van a hacer al pie de la letra lo que vos le pidas. Claro. Eso implica una responsabilidad muy grande en el entrenador también, porque bueno, uno por ahí está acostumbrado a que uno tiene que ganarse de alguna manera el respeto del jugador, a partir del conocimiento, a partir del carisma o de otras herramientas. Por ahí la experiencia en Australia o en Argentina funciona así, uno no llega con el respeto ganado del jugador, claro, sino que lo tiene que construir. Acá viene, o sea, el jugador va a hacer al pie de la letra lo que vos le digas y sin ningún tipo de reclamo o de cuestionamiento, de rebeldía. Claro, entonces realmente tenés que cerciorar de que estás haciendo lo mejor para ese jugador, lo mejor posible para ese jugador. Y después, bueno, la ética de trabajo, o sea, se hace todo con seriedad, todo, digamos, la hora de aprendizaje es como una hora en donde están totalmente enfocados en lo que están haciendo. A mí me sorprende que, bueno, las sesiones son sesiones largas, que es algo que yo por ahí al principio me era chocante, pero sesiones de 2 horas de fundamentos individuales con por ahí jugadores que tienen 13 años, 12 años. A mí me pareció un exceso desde el punto de vista occidental, ¿no? ¿Cómo vas a entrenar 2 horas seguidas un jugador solo, tan chico? Pero después ves que tienen un nivel de disciplina, de atención, mantienen la concentración durante las 2 horas, la intensidad durante las 2 horas. Lógicamente que uno va dosificando, no los haces entrenar al 100% 2 horas, vas alternando y por ahí manejando las cargas, pero
eh, me sorprendió. Al principio pensaba, bueno, 2 horas es mucho, pero después a veces pasa el tiempo, he estado más de 2 horas porque uno es como que el alumno, al tener esa entrega, esa disciplina, esas ganas de mejorar, hace que el entrenador también esté en esa frecuencia. Y han pasado, viste, me han tenido que venir a decir, ya terminó la clase, me han tenido que venir a decir, y nosotros seguíamos ahí porque como que no decaía nunca el nivel del entrenamiento. Y después, bueno, te piden que les des tarea, o sea, tarea, tarea de andar a descansar, mirar la tele y sé niño un rato, ¿viste? O sea, es mi tarea, lo que le digo, porque está bien querer mejorar, está bien, pero bueno, todo tiene un límite y no hay que olvidarse de que todo es un balance, ¿no? A ver, yo un poco pensando al principio, un poco investigando, hablando, un chico acá en China está en la escuela 11, 12 horas por día. Claro. Y sale de ahí y va a básquet. Y sale de básquet y va a hacer las tareas de la escuela. Sí. Es como... Es mucho, ¿viste? Y me sorprende, a ver, por un lado decís, bueno, toda esa concentración, esa ética de trabajo, esa disciplina, todo eso viene de ese lado también, de esa fuerte presencia institucional en su vida, de que, digamos, o están en la escuela, o están en un club, o están en su casa con su familia. Entonces, siempre están mediados por una institución. Y de ahí vienen los aspectos positivos, pero bueno, por otro lado también, me viene a la mente, tengo una alumna, ya bastante grande, ya es adolescente, y ella habla pero muy bien inglés, y bueno, y me contaba de que había ido a un intercambio cultural a Australia. Uh-huh. Y en Australia la escuela, realmente el modelo educativo australiano es muy bueno. O sea, los alumnos, la experiencia de ser alumno en Australia es una experiencia de mucha libertad en el aprendizaje, están como muy pendientes de eso. Y me decía que ella no podía creer cuando fue a Australia cómo la cantidad de tiempo libre. Dice, yo iba a las 9 de la mañana porque no quieren que se levanten temprano los chicos, y entonces van a las 9 de la mañana, y salía a las 2 de la tarde y tenía todo el día libre, todo, podía hacer lo que yo quería, era increíble, me decía. Pero bueno, eso por otro lado, como que en Australia, por ejemplo, ganarte la voluntad, o que el alumno quiera trabajar duro, quiera mejorar, o quiera progresar en su juego, o que preste atención, ya hablando desde ese lugar, preste atención, era muchísimo más difícil que acá en China. Entonces estoy entre esa tensión todo el tiempo, de un poco viendo, bueno, sí, esto es bueno para el entrenador, porque realmente das una clase con tu tono de voz, no tenés que pedirle por favor que presten atención o que hagan las cosas de manera más responsable. Pero por otro lado, uno dice, bueno, pero tanta obediencia en algún sentido, ¿qué está tapando tanta obediencia? ¿Qué no deja florecer tanta obediencia? Entonces, bueno, un poco vivo entre esas dos tensiones y explorando las cualidades de un alumno bajo este modelo educativo chino, y la experiencia australiana, en donde el modelo educativo es de mucha más libertad, mucho más enfocado en lo que el alumno necesita, lo que el alumno quiere, a su tiempo, a su medida, más progresista en alguna forma. Así que bueno, viviendo ese contraste, esas dos experiencias, nada, me hacen pensar todos los días. Cada día que vuelvo del entrenamiento caminando, vengo pensando en ese tipo de experiencias, de cómo, de qué tiene de bueno, qué tiene de malo, en fin.
Qué interesante, qué buena experiencia para vos como sociólogo, además, y me pregunto si estos análisis que haces desde tu profesión y tu pasión por el básquet, ya sea como jugador en su momento, ahora como entrenador o formador, o como decía Rubén Mañano, que quería ser profesor de básquet, después se terminó convirtiendo en un entrenador de élite de alto rendimiento, pero en definitiva su esencia es ser un profesor de básquet. Entre eso de enseñar, analizar sociológicamente y tu pasión por viajar, ¿cómo logras el equilibrio en el día a día hoy? Bueno, qué pregunta. No sé si logro el equilibrio, sino que trato de construir el equilibrio a partir de decir, bueno, voy a estar acá esta cantidad de tiempo y luego voy a viajar. Claro. Así fui alternando mi vida. Digamos, yo llegué a Australia, por ejemplo, trabajé 8 meses y después me fui a recorrer Australia en bicicleta. Volví, trabajé 1 año y me fui a recorrer Australia en auto y carpa. Ahora vengo acá, trabajo un tiempo y después a algún lado iré seguramente. Claro. Así que un poco en eso se va de periodos. Es como que me premio con un viaje, como que digo, bueno, me establezco en una rutina, lo doy todo por este trabajo, trato de crecer, trato de aprender, trato de disfrutar de la rutina también y de la vida sentada en una ciudad, porque, a ver, no todo es viajar, no todo es estar quieto, es una combinación elegante de ambas. Es donde encontré un poco el equilibrio, que un poco me di cuenta que vengo a aprender ese equilibrio acá en China. En chino se dice Chongguo. Chongguo significa algo así como... La traducción en español es reino del medio, pero acá me explicaron que es algo mucho más profundo, es el reino del balance. Uh-huh. La traducción, balance como un lugar, como... por ahí de un poco de tradición confucianista, viene en el sentido de que todo tiene que estar balanceado en la vida, todo tiene que ser un balance, todo tiene que tener su contrapeso. Y un poco, bueno, digamos, mi vida hasta este momento era, me canso de la rutina, me ahoga la rutina, pum, me voy de viaje. Me voy de viaje, no quiero saber nada, pum, me fui de viaje y después de un tiempo viajando decís, quiero estar quieto, entonces, bueno, uno vuelve a trabajar. Uh-huh. Y después me cansaba de vuelta. No, extraño viajar, extraño la incertidumbre, extraño el descubrir, pum, me fui de viaje. Y cuando llegué acá, un poco fui entendiendo que uno necesita de las dos cosas. Uno necesita de tener relaciones estables, en el sentido de hacer amigos, de llegar a conocer más profundamente al otro por un periodo más largo de tiempo. Uh-huh. Uno necesita de tener ciertas rutinas que te ordenen, sí. Que ciertos proyectos personales requieren de una atención más estructurada, y que bueno, después todo lo que tenga que ver con lo que hablábamos antes, la educación informal, el poder recorrer los pasillos internos de uno mismo y de poder exponerse a la aventura, tiene sus beneficios, y que bueno, eso lo representan los viajes y que eso viene después, digamos. Entonces ahora veo mi vida en términos de alternancia. Perfecto. Entre la aventura y la aventura. Y en el medio la desventura también. ¿Por qué no? Porque bueno, problemas siempre va a haber, situaciones incómodas siempre van a haber, solamente que cambian de contexto. Algunas veces uno es cazador y recolector, otras veces es agricultor.
Muy bueno, buenísimo. Y en este panorama no aparece Argentina en tu horizonte. ¿No tenés ganas de volver? Yo cuando me fui a Argentina siempre supe que la Patagonia es mi lugar en el mundo. Es como que no me fui de Argentina diciendo voy a buscar otro lugar donde vivir, voy a buscar, yo me veo más que como diciendo, bueno, el mundo es mi patio de juego, me voy a jugar, me voy a dar vuelta, me voy a aventurarme, pero de alguna manera algo muy adentro mío me dice que no, o sea, la Patagonia es mi lugar, Argentina es mi lugar, me gusta, amo Argentina, eh, pero por ahora la verdad es que me gusta esto que estoy haciendo de ir saltando de país en país, de empaparme, de crecer. Siempre fantaseo con la idea de decir, bueno, abrir una escuela de básquet en algún lugar de la Patagonia donde nadie juega al básquet, o donde no haya una escuela de básquet, o de vivir en el bosque, en la montaña. Siempre fantaseo con eso, es como que es algo que está presente en mi vida, pero bueno, no por ahora, solamente de visitas y bueno, ese tipo de cuestiones donde uno vuelve a recargar energía, a estar con los suyos, a sentirse más pleno en la argentinidad, donde no tener donde conseguir yerba solo es cuestión de ir al almacén de la esquina y cuestiones que tienen que ver con lo argentino. Sí, claro, claro, claro. Eso que acá tenemos al alcance de la mano. Y de tu vida con el básquet en Argentina, ¿qué definís que es la cultura de básquet que te lleva a trasladar esos valores ahora como entrenador en otros países? Bueno, en relación a eso, a mí me gusta mucho la camaradería que hay en el básquet argentino, la solidaridad que hay en el básquet argentino entre que, como que sí es un sistema competitivo, lógicamente, porque el equipo A le quiere ganar al equipo B, pero me da la sensación de que todo se desarrolla bajo un manto de compitamos, pero compitamos porque estamos haciendo mejor al básquet en general. A mí me da esa sensación, y por ahí uno como jugador lo vivía de entrenadores que se compartían en ese momento cuando todavía no estaba el streaming, se compartían los videos de los partidos, charlaban de cómo, por ahí decir, hace 2 semanas jugaron en contra y ahora están hablando de cómo plantearon los partidos o de cómo se ayudan mutuamente. Yo creo que el germen inicial de eso viene con Leon Nacknudel, que bueno, están esas anécdotas de que él le daba el video del partido al entrenador al que él iba a enfrentar, digamos, los videos de su equipo. No recuerdo si era Sergio Hernández quien contaba esa anécdota, o O no Julio recuerdo Lamas. quién, o Lamas, que decía que venía Leon Nacknudel y te daba los videos de su equipo en ese momento donde era difícil conseguir, digamos, material audiovisual del equipo rival, en contra, digamos, como, a ver, diciendo, esto no me beneficia en lo individual, pero beneficia al colectivo, porque así que vos vas a ser mejor entrenador, si yo te doy los videos de mi equipo, vas a plantear mejor el partido, yo voy a tener que esforzarme más si quiero ganar, y así crece el básquet en general. Sí. Y bueno, de ese ejemplo, desde el básquet competitivo, yo creo que se va trasladando hacia abajo en toda la esfera del básquet. Y bueno, la idiosincrasia del jugador de básquet es una idiosincrasia que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con el esfuerzo, que tiene que ver con un poco también con una rebeldía un tanto elegante, con una especie que es algo muy criollo eso en definitiva, ¿no? Esa especie de altanería
diría humilde, si cabe si cabe la expresión. No sé bien cómo ponerlo en palabras, pero es una cuestión muy interesante que yo lo vi un poco, me remonta a los países balcánicos también, Croacia, Serbia, que es entre atorrante con nobleza, pero laburante con, no sé, es una mezcla muy heterogénea, no sé bien cómo ponerlo en palabras, pero que tiene un gen muy interesante, como que, a ver, lo que yo vi de los jugadores argentinos no lo vi en otros lugares, en ese sentido. Claro, sí, 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 sí. Es muy bueno el análisis, muy interesante y da para pensar y para también compartir la idea como para seguir sumando opiniones en ese sentido, porque me parece que es un punto interesante de lo que representa la cultura de básquet a través de aquellos que ejecutan el deporte dentro de la cancha, más allá de todo lo que hay alrededor. Pero bueno, eso evidentemente te deja una marca de cuando vos pasaste por ese circuito. Y mirá todo lo que viviste por haber dejado de jugar por esa lesión. Si no, tal vez hubieras postergado todo lo que viviste después en cuanto a viajes, pero la lesión que te sacó de la cancha te dio un montón de otras cosas en ese momento. Tal cual, sí, en ese sentido me acuerdo, bueno, a mí me dicen, me dijo el doctor, me acuerdo, mirá, no podés jugar más al básquet, no juegues más porque nada, tu cadera ya está, me dice, ya no soporta más la práctica. Si querés tener una vida normal, en el sentido de movilidad, tenés que dejar ya de jugar. Y ese fin de semana había un partido y bueno, yo ya no jugué y viajé con el padre de un jugador, de un compañero, fuimos al lugar donde íbamos a jugar en su auto. A él le había pasado lo mismo cuando era jugador, le había pasado exactamente lo mismo, en la artrosis en la cadera derecha, y me acuerdo que me dijo, ahora tuvimos una charla cuando volvíamos, que a mí me abrió mucho bueno, la perspectiva. Me dijo, ahora es momento de experimentar otras cosas. Ahora es momento de poder hacer cosas que no podías hacer cuando eras jugador, de abrirte al mundo, de vivir experiencias. Y bueno, en ese sentido yo me acuerdo, me quedaron grabadas esas palabras, esa charla con ese hombre. Y bueno, un poco me dediqué a eso después, a vivir, digamos, otro tipo de cuestiones, y honrando por ahí el tránsito que uno tuvo como jugador, que en donde uno aprende y está muy agradecido. Pero bueno, hay un mundo también ahí afuera, más allá de la cancha de básquet, y estoy agradecido en algún momento, porque como bien decía Florencia, que bueno, que esa experiencia ahora, yo tengo 35 años, quizás ahora estaría, si no hubiera tenido esa lesión, Claro. quizás seguiría jugando, y todo lo que viví después, todo lo que viví a partir de la lesión que tuve, no hubiera sucedido. Entonces uno lo valora, termina agradeciendo, termina diciendo, bueno, mirá, sí, tuve la oportunidad de ser jugador de básquet hasta esta edad, pero después también tuve la oportunidad de hacer todo lo otro que hice, de conocer, de vivir un montón de experiencias de lo más variadas, que enriquecieron mi vida en muchos aspectos, y que no hubieran sido posibles si hubieras seguido jugando hasta determinada edad más adelante, ¿no? Claro, cosas que las entendés ahora y que en ese momento no se te pasaban por la cabeza, Tal lógicamente, cual. por la situación de tener que dejar lo que ocupaba todo el espacio de tu vida. Pero evidentemente también hay que estar abierto a eso, ¿no? A saber que siempre hay algo más y por algo pasan las cosas.
cual, y bueno, en relación a eso, un poco me di cuenta de que en Argentina, pero también en otras partes del mundo, en el afán de querer ayudar, vamos a hablar de jugadores profesionales, en el afán de querer ayudar al jugador o de querer hacer bien, que pueda, de facilitarle las condiciones para que él haga bien su trabajo, termina estando como una especie de burbuja, en donde el jugador, vamos a decir, un jugador profesional de Liga Argentina o de Liga Nacional, le dan la casa, por ende le pagan los impuestos, o sea, le pagan los servicios, o sea, le solucionan, no tenés que ir a pagar el agua, la luz, nosotros lo hacemos por vos, no tenés que alquilar un lugar, nosotros te damos la casa, la comida, te solucionamos la comida, el viaje a jugar a tal lugar lo solucionamos nosotros, donde el jugador, para que vos solo tengas que enfocarte en el básquet. Y que en ese sentido decís, claro, ellos facilitan las condiciones para que el jugador solo tenga que pensar en el básquet. Y no digo con esto que el jugador debería ir al banco a hacer la cola para pagar impuestos o pagarlo por internet. O sea, no digo que tenga que mezclarse, digamos, hacer ese tipo de cuestiones, sino que debería tener el espacio o debería tener la posibilidad de relacionarse desde otro lugar que no sea como jugador de básquet con el mundo, claro, porque esa experiencia lo va a hacer madurar, crecer y desarrollarse, y que eso se va a reflejar en el juego también. Claro. Yo me di cuenta un poco de eso, como que en el afán de, el jugador de básquet es como una especie de, vamos a decir, si es una planta, si es un arbusto, una planta, tiene que estar en un bosque, no tiene que estar en un invernadero, en donde en el invernadero vos controlás el agua, la luz, que no lo pique un bichito, que no lo coma determinada plaga, que vos lo cuidás y todo, sino que tiene que estar expuesto a las condiciones un poco más que tienen más que ver con su naturaleza de ser humano sociable y que necesita experimentar y que necesita crecer más allá de una cancha de básquet, y que eso no necesariamente significa de que va a ir en contra de su evolución como jugador. Al contrario, así es donde va a poder madurar, crecer, y eso se va a ver reflejado en la cancha de básquet. Claro. Eso es un poco conclusiones de por ahí ahora de verlo a la distancia de la vida como jugador de básquet. Sí, muy bueno, muy interesante, muy importante el foco a la hora de la enseñanza, y ojalá que lo puedas aplicar ahora con los chinos o quien sea que te toque para volcar tu conocimiento y tu rica experiencia, porque pasa también por estar dentro de la cancha, pero también con tu vida por el mundo. Y bueno, al final volviste al básquet. ¿Y tus mejores recuerdos en Argentina con el básquet, dónde están? ¿Por qué lugares de la Argentina? Argentino de Firmat es un equipo donde jugué varias temporadas, donde pude hacer muchos amigos con los que al día de hoy me hablo, y un club con una identidad muy linda, muy pasional, muy de euforia, que te da un ambiente muy familiar. San Martín de Marco Juárez, diría también, que fue mi primer equipo donde me fui reclutado cuando tenía 16 años, donde descubrí lo que era el mundo del básquet profesional, donde tuve, quizás la mejor dirigencia que conocí como jugador, sin desmerecer otras dirigencias, pero me acuerdo de esa gente como un trabajo y un amor hacia el club que no vi en otro. O sea, era gente que vivía para lo que estaba haciendo, digamos, y que realmente de corazón querían lo mejor. No digo que en otros lugares no me malinterpreten, pero en ese lugar era como muy especial, me acuerdo. Después, quizás General Paz Juniors en Córdoba, también un equipo, digamos,
histórico en el básquet nacional, donde antes de que esté la generación dorada, bueno, ahí existieron las llamadas Estrellas Blancas, que fue un equipo que estuvo, ya no me acuerdo bien, pero algo así como 3 años sin perder un partido. Y que, bueno, muchos de los campeones del 50 vienen, algunos de los campeones del 50 vienen de ahí, de ese club, y me acuerdo de que, bueno, de que un poco se sentía esa historia en las paredes del club. Independiente de Neuquén, digamos, de todos guardo recuerdos muy lindos. Independiente de Neuquén porque fue el club que me dio la posibilidad de representar a mi provincia a nivel nacional, de jugar en mi provincia, pero después, bueno, los comienzos, lógicamente, los zorros del Dakar, que es el club, en ese momento era el club en San Martín de los Andes, donde empecé, donde di mis primeros pasos, donde hice amigos que hasta el día de hoy tengo, donde mi sobrino ha jugado ahí ahora, y bueno, es como que un poco el ciclo vuelve hacia ahí. De todos recuerdos, de todos los lugares tengo lindos recuerdos, pero si tuviera que elegir uno, creo que sería Argentino de Firmat. Esa vida de club, más allá de lo profesional o semiprofesional, depende de la categoría. ¿Existe en otras partes del mundo lo que se vive en Argentina en los clubes en el día a día? No, eso es muy único, y por ahí volviendo a la pregunta que me habías hecho antes, ahora se me acomodaron un poco las ideas, y sí, te das cuenta que eso que bien mencionaba Florencia del club como una familia extendida, el club como una segunda casa, el club de barrio, el club de básquet, eso te da una identidad le da una identidad al jugador como jugador de básquet, pero también como ciudadano, muy interesante, que no lo vi de alguna manera en otros lugares, pero no tan así como lo vivimos en Argentina, en donde el otro es un ser muy próximo en el club, por más de que no sea por ahí, no sea alguien con el que hablas usualmente, pero el estar compartiendo ese mismo espacio que cobija esa institución hace que sea un otro muy familiar, un otro muy que lo siente uno muy cercano, y que es toda gente trabajando, desde el que vende los pebetes o hace los choripanes, el que corta los tickets, el que te da el agua o limpia la cancha. Es como todo eso es para que 5 tipos piquen una pelota y la traten de meter en un aro. Te da como cierta cuestión de trabajo en equipo, de trabajo comunitario, de un montón de gente aportando desde su lugar con mucha pasión, porque la verdad es que en muchos casos, y en esto es algo muy interesante, que en la mayoría de los casos nadie gana, o sea, vamos a decir, el equipo A juega contra el equipo B por determinada liga. Quizás de los 2 equipos hay algunos jugadores que ganan dinero, el entrenador gana dinero, pero después todo el resto lo hacen solo por amor al básquet, por amor a su hijo, a su sobrino, a su nieto, por amor al club, distintos tipos de amor, pero por amor a algo. Y eso es lo que le da ese entorno tan especial al básquet en Argentina, que por ahí en otros lugares lo ves, pero bueno, ya hay mucho menos, ya hay dirigentes pagos o el manager es pago, y no digo que hagan mal su trabajo por eso, sino que el foco viene por otro lado. Totalmente. Están ahí porque es su trabajo, sí. Pero hay gente que pasa todo el día en el club, trabajando para el club, desde soldar una tribuna, a cortar el ticket de una entrada, a arreglar un aro o hacer choripanes o lo que sea, y lo hacen por amor, en definitiva, y eso es lo que le da un poco la identidad
al básquet en Argentina. Sin dudas, sin dudas. Nico, gracias por la charla, por reflexionar y profundizar en voz alta sobre todas estas cosas y ojalá que te puedas dar una vuelta por Argentina para volcar toda tu experiencia por el mundo y tu visión, vinculada con el básquet, con el deporte, pero con la vida en general, con las relaciones personales, con las culturas del mundo. Es una riqueza que vos fuiste recogiendo con tus viajes que es bueno compartir. Así que yo me doy el gusto de charlar con vos en la radio y ojalá que se pueda replicar en otras formas de comunicación para que todo lo que vos fuiste aprendiendo en tu camino por elección también lo puedan recibir otras personas y les sirvan para enriquecerse, como pasó en esta charla que tuvimos nosotros. Así que te agradezco un montón. Gracias a vos, Florencia. Bueno, gracias, un saludo a todos los que están escuchando. Y sí, mira, cierro con esto. En Firmad está Antonio Porta Padre, Sí. que fue uno de los primeros entrenadores en Argentina, un hombre que ama el básquet como si fuera un hijo, algo así. Y él me dijo una vez, mira, vos ahora estás en una edad en donde vos sacás del básquet, yo en ese momento era jugador, donde vos sacás del básquet. Y está bien que vos saques del básquet, pero luego tenés que devolverle al básquet. Y eso a mí me quedó grabadísimo, me quedó muy presente, porque me dice, así es como el básquet crece, así es como el básquet argentino es grande, de que primero sacás y después devolvés. Primero sos jugador y sacás lo que otros dieron y después tenés que ser entrenador o lo que sea desde tu lugar, desde el lugar que te toque, pero tenés que devolverle al básquet. Y en ese sentido, sí, me encantaría el día de mañana poder devolverle al básquet argentino todas las oportunidades que me dio y que me trajeron hasta acá, que ahora esté en China y estemos teniendo esta charla, tienen que ver que otra gente ha dado por el básquet para que yo en ese momento pueda sacar. Entonces me parece justo, noble y muy hermoso que el día de mañana yo pueda devolverle al básquet argentino desde el lugar que me toque, volviendo a lo otro, desde cortando un ticket, dirigiendo un equipo o haciendo un choripán, lo que sea, pero devolverle al básquet argentino. Qué bueno, gracias Nico. Ojalá nos veamos pronto, por acá o por allá, quién sabe, pero sí siempre unidos por la cultura de básquet. Gracias. Gracias, Florencia, un saludo.